Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a colocarnos en nuestros pies y vamos a estar meditando en el libro de los Efesios, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 9. Recuerde que hace 8 días meditamos desde el versículo 21 hasta el 33 de este mismo capítulo. Y dice la palabra del Señor, libro de los Efesios, capítulo 6, desde el 1 hasta el 9. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Amén. Miren, hermanos, cómo este pasaje que vamos a considerar en esta mañana nos lleva al corazón del hogar. Hace 15 días o hace 8 días meditamos en que todos nos debemos someter los unos a los otros en el temor de Dios, como dice el versículo 25. Y también hablamos acerca de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, y que sus maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Estuvimos meditando en esa parte, pero el pasaje que hoy vamos a considerar es el corazón del hogar, porque este pasaje está afirmando que el evangelio no solamente salva almas, claro que sí, pero el evangelio también ordena la vida entera en el hogar bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que este pasaje nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una cultura donde se exalta la autonomía, donde en la casa todo el mundo quiere hacer lo que quiera, lo que desee, lo que bien le parezca, donde los hijos se levantan contra los padres, donde hay rebeldía, donde el esposo no asume su rol como esposo, y donde la esposa no se somete a su esposo como en el Señor. Y vemos que la palabra del Señor aquí en estos versículos nos llama a algo contracultural, porque la cultura no es la que dirige nuestro hogar, sino es la palabra del Señor. Y aquí llama la atención específicamente a los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres como lo dice el versículo 1, en el Señor. Y este mandato no es meramente moral, o sea que tenemos que hacerlo, sino es profundamente teológico, hermanos. ¿Por qué? Porque este mandato surge de la obra redentora de Cristo y del nuevo corazón dado al creyente a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Porque eso honra al Señor. Y no estoy hablando a hijos jóvenes, sino a todos los que son hijos, porque acá hay hijos que tienen hijos, son casados, pero también son hijos. Y esta porción bíblica tiene un contexto inmediato, donde es en quién, por quién y para quién fue dado estas palabras. Y estas palabras fueron dadas como un código doméstico cristiano, o como las directrices para un hogar cristiano. Y Pablo aquí describe cómo luce una vida guiada por el Espíritu
del Señor. Capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para poder cumplir la obediencia en el Señor, debemos ser llenos del Espíritu del Señor. Debemos aplicarlo a relaciones concretas. Y aquí en este capítulo y en el capítulo anterior habla acerca de que el hombre se somete a Cristo, la mujer se somete al varón, y los hijos aman ¿a quién? Y respetan al padre y a la madre. Ese es el derecho que Dios ha establecido. Y aquí en esta porción bíblica también habla acerca de los amos, de los siervos que nos tenemos que someter. Y podemos ver cómo este pasaje no es aislado, porque está dentro del contexto de unas normas dadas para la familia del Señor. Y debemos ver siempre que la familia del Señor es una sujeción. La familia que Dios nos ha dado, llámese esposo, esposa, hijos, reflejan lo que es Cristo dentro de la iglesia. Es el reflejo de eso. Por eso es algo glorioso. Y este pasaje nos da a entender que en ese contexto grecorromano el padre tenía la autoridad absoluta de sus hijos. O sea, lo que llamamos dentro de nuestro contexto la patria potestad. Pero ¿cuántas leyes se han levantado contra la patria potestad de los padres hoy en día? Muchas leyes, inclusive muchas están pasando por los congresos de los países. ¿Para qué? Para que sean relegados los padres de la autoridad para con sus hijos. ¿Sí vemos, hermanos? Este pasaje inserta en la historia de la redención, porque Cristo ha reconciliado a los suyos, o sea, ¿quiénes? A usted y a mí. ¿Con quién? Con el Padre, como dice Efesios 2. ¿Cómo lo hace? Formando una nueva familia. Y por eso la obediencia de los hijos no es para salvación. Usted no obedece a sus padres porque usted, querido hijo, se va a salvar, sino que la obediencia es la respuesta a una relación ya restaurada en Cristo Jesús. Usted obedece a sus padres porque usted ama y obedece a Cristo. ¿Sí vemos cuál es el derecho? Usted no obedece, hijo, solamente por obedecer a sus padres. Usted no obedece para ganar la salvación. No, mis queridos. ¿Por qué? Porque la obediencia filial refleja la obediencia perfecta de Cristo al Padre. O sea, usted obedece porque Cristo es el ejemplo máximo, porque Él obedeció al Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y ese es nuestro derrotero, ese es nuestro ejemplo. Y Pablo empieza en el versículo 1, dice: hijos, directamente, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. La obediencia bíblica no es meramente externa ni forzada. Es una obediencia gloriosa de amor, porque esa obediencia se hace en el Señor. Si vemos, usted por qué debe obedecer, y porque Dios me castigue, no. Porque la obediencia que usted hace a sus padres es en el Señor. Esa es la obediencia. Esa es la base de nuestra obediencia, porque nuestra obediencia a nuestros padres debe ser espiritual, porque no depende solo de una relación con los padres, sino depende también de la relación que tenemos con Cristo Jesús. ¿Es moralmente correcta obedecer? Claro que sí, porque aquí dice Pablo, porque eso es justo. ¿Qué es justo? Indica que está alineada con el carácter de nuestro buen Dios. Aparte de por qué obedecemos a nuestros padres, porque es una obediencia de fe genuina. Un hijo dice ser creyente, pero vive en constante rebeldía.
hacia sus padres contradice su profesión. Contradice su profesión. Si usted no ama a sus padres y dice ser creyente, está contradiciendo la profesión. Porque Cristo, el Hijo de Dios encarnado, amó al Padre y se sometió al Padre. Y mire que la obediencia no es opcional, hermanos. Aquí no dice, venga, hijos, si ustedes pueden, amen a sus padres. Si ustedes tienen tiempo, amen a sus padres. No, es una afirmación. Está diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y ahí Pablo hace énfasis y dice, honra a tu padre y a tu madre. Pablo toma las palabras del Antiguo Testamento, o sea, del quinto mandamiento, y las trae al contexto del Evangelio. Y esto nos enseña a usted y a mí que la obediencia de los hijos no es un asunto cultural, no es un asunto temporal, no lo es, sino es parte del diseño eterno de Dios para la familia y para el bien del ser humano. Dios está hablando a los hijos. ¿Por qué? Porque honrar a padre y madre va mucho más allá de obedecer. Porque cuando usted honra a padre y madre, Dios lo que está pidiendo o está incluyendo es respeto hacia sus padres, es cuidado hacia sus padres, es una actitud correcta para protegerlos, amarlos, respetarlos. Eso es honra. Eso es la honra que Pablo está pidiendo aquí. Hijos creyentes deben examinar, o debemos examinar, no solo nuestras acciones, sino nuestras actitudes hacia nuestros padres. ¿Los estamos honrando, hermanos? O lo contrario, a honrar es despreciar. Mire que la palabra del Señor ilustra contrastes entre hijos. Y mire cómo en Génesis 22, hablando de Isaac, cuando el Señor le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo, Isaac fue con su padre allá hasta el monte Moriah. Y él no le preguntó nada, ni rechazó ni nada. Obedeció Isaac a su padre. Pero ¿qué pasó en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, refiriéndonos a Absalón? Levantó un ejército y se fue en contra de David. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Sí ve ese contraste entre hijos? Uno refleja la sumisión, Isaac, y otro refleja la destrucción. ¿Y cuál fue la destrucción? ¿O cuál fue el fin de Absalón? Murió. Pero el mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo perfecto de Dios, estaba sujeto a sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51. Estaba sujeto a ellos. Cristo se les escabulló un tiempo, pero ¿qué estaba haciendo? Enseñando en la sinagoga a la edad de 12 años. Y después salió con sus padres allá en Jerusalén. Mire cómo hay un reflejo de sumisión. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la pregunta es, si el Hijo de Dios obedeció, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Porque Cristo se sometió al Padre en todo. Cuando tus padres, queridos jóvenes, queridos hermanos, te piden algo y muy posible estás en tu celular, la pregunta es, ¿cómo respondes?
Cuando tus padres te piden algo, ¿respondes con respeto? ¿Respondes con qué actitud? O cuando tus padres te piden algo y no estás de acuerdo con los que tus padres piden, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes a tus padres? O aún cuando estás en lo secreto, querido hijo, cuando estás en tu cuarto con el internet, ¿obedeces a tus padres aún si no te estás viendo? ¿Obedeces a tus padres si no estás viendo? Hoy la cultura nos dice, cuestiona todo, aún la autoridad de tus padres. Pero Dios nos dice, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Y hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Es justo, hermanos. Y eso me lleva a mi segundo punto, y está en el versículo 3. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Pero mire cómo antes en el versículo 3 hay una promesa. Después del versículo 2, cuando habla de honrar a tus padres, dice que es el primer mandamiento con una promesa. Pero dice que ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo que dice el versículo 3. Hermanos, este versículo no es un simple añadido del apóstol Pablo, es una afirmación profundamente teológica, porque aquí no se nos manda a obedecer, sino que se nos muestra el corazón de Dios a través del mandamiento. Es un mandamiento del Señor. Nos manda a obedecer, ¿para qué? Para que te vaya bien. Pero cuando la Escritura dice para cuando te vaya bien, no está hablando simplemente de riquezas, no está hablando de comodidad, no está hablando de ausencia de problemas, está hablando de algo más profundo, está hablando de una vida ordenada bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice para que te vaya bien. Cuando un hijo acepta la palabra del Señor y deja de tomar, pues le va a ir mejor, hermanos, ¿cierto que sí? Cuando un hijo obedece a los padres, le va a ir mejor, y eso de cierta manera también va a prolongar su vida, ¿cierto? En tiempos antiguos me acuerdo tanto que el Señor me ayudó y me sacó del alcohol, de los vicios, y muy probablemente si hubiera dejado de tomar, pues no sé cuántos años el Señor me permitiría, pero si hubiera seguido en ese, entonces lo más seguro es que mi vida se hubiera acortado. Y eso no quiere decir que soberanamente Dios no esté en control de todo. No, hermanos. Un hijo que aprende a obedecer a sus padres aprende a someterse a la autoridad de Dios, y eso lo encamina en una vida de sabiduría, una vida abundante. ¿Por qué? Porque la obediencia forma el carácter. La rebeldía, en cambio, desordena el alma. Desordena el alma. Para que seas de larga vida sobre la tierra. Mire que el obedecer a nuestros padres no significa que esto sea una garantía mecánica, como si cada día de obediencia automáticamente viviera muchos años más. No es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor misma nos muestra que hubieron muchos creyentes que murieron jóvenes. Entonces, ¿qué significa? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Significa que en el orden providencial de Dios, la obediencia coloca al saber del ser humano la sabiduría
para la gloria del Señor. Y cuando un hijo obedece a tu padre, automáticamente vivirá muchos años más. ¿Sí vemos, hermanos? Cuando tu padre te dice: venga, hijo, no bebas. Porque posiblemente tenemos hijos que no son creyentes. Eso va a alargar la vida de sus hijos si sus hijos cogen la amonestación del Señor. Mire cómo la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 15 me enseña acerca del hijo pródigo. Piense por un momento, hermanos, cuando ese joven tenía todo en su casa. ¿Cierto, hermanos? Tenía todo, porque el padre era bastante rico, bastante acomodado. Pero ¿qué pasó? Este hijo se levantó contra su padre y lo primero que le pidió fue la herencia, algo que no había ganado, algo por el cual nunca había trabajado. Le pidió la herencia. El padre cogió y se la dio. Este joven buscó la independencia de su hogar, de su padre, de su casa, pensando que le iba a traer bienestar. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Dice que se fue y malgastó absolutamente todo, que después tuvo que irse a acomodar a un hacendado de la región y tuvo que comer las algarrobas de lo que comían los cerdos. Y este hombre, el mismo Señor lo llevó a la reflexión y dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo, primeramente con Dios y luego contra ti. ¿Sí vemos? Este hijo pensó que la independencia le traería bienestar, pero fue todo lo contrario. Queridos hermanos, nosotros como creyentes muchas veces somos propensos a crear eso en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la acostumbramos a darle absolutamente todo, así no tengamos ni siquiera para comer. ¿Sí vemos, hermanos? Este padre le había dado todo al hijo, pero el hijo malgastó. Pero aún así, este hijo vino y se humilló delante del padre. Solo cuando volvió al orden del padre encontró restauración. Porque yo me imagino, como dice la palabra, el padre angustiado de cuándo iba a llegar su hijo. Pero cuando lo vio, ¿qué hizo? Pues salió corriendo, hermanos, corriendo, y le abrazó y le besó. ¿Sí vemos? Esto significa que no hay nada en nosotros para que Dios nos ame. Este hijo llegó a los pies de su padre, pero sin absolutamente nada. Y así es como Cristo nos llama, sin tener absolutamente nada. Y así es el amor que manifestó Cristo en la cruz, porque usted y yo, sin ser absolutamente nadie ni nada, no teníamos nada que darle al Señor. Cristo murió por nosotros por obediencia al Padre. Cristo obedeció, así que hijos deben obedecer también a sus padres, porque es un mandamiento del Señor, porque debemos honrar a nuestros padres. Y la forma de honrarlos es obedecerles. Queridos hijos, honramos a nuestros padres en las decisiones importantes. Cuando tu padre te dice: hijo, esa amistad no te conviene, ¿qué haces? Hijo, ¿qué haces? ¿Le obedeces? ¿Escuchas a tus padres o los ignoras? Cuando tus padres te dicen: hijo, la entrada a la casa es hasta las 7, 8 de la noche, ¿obedeces a tus padres? Porque mira, hijo, que en cada decisión que tus padres toman, están protegiéndote. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu padre te dice que la entrada es hasta las 8, tu padre ya sabe lo que hay en la calle después de las 8. Porque en la calle solo hay peligros, solo hay maldad, y tu padre te está protegiendo.
en las relaciones sentimentales, cuando te dice, hijo, hija, ese chico no te conviene, ¿escuchas a tus padres? Y mucho dolor viene cuando no escuchamos a nuestros padres. O a veces somos impulsivos y la obediencia nos enseña que debemos frenar y pensar por el respeto a nuestros padres. ¿Cuánto tiempo pasamos más en las redes sociales que estando cuidando a nuestros padres? Muchos quieren que les vaya bien, pero rechazan la autoridad de sus padres, la autoridad que viene del Señor. Desde el versículo 4 en adelante vemos que la obediencia de los hijos ocurre dentro de una estructura redimida. Para el creyente es más fácil pedir perdón a sus padres. Y dice también en el versículo 4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La obediencia de los hijos florece cuando los padres ejercen una autoridad piadosa, cuando los padres dirigen a sus hijos con la autoridad dada en las Escrituras. Y Pablo no solamente extiende hacia los hijos, sino también hacia los siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez y con vuestro corazón como a Cristo. Mire que hay una serie de obediencias y toda debe ser en el Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia cristiana es consciente de que Cristo es el verdadero Señor, es el verdadero Dios. Y la obediencia muchas veces no es idolatría de los padres, sino cuando usted obedece, cuando usted ama, está adorando a Cristo y expresando que glorifica ese nombre o ese orden natural dado por Dios en la familia, en la casa, en el hogar. Usted, joven, fue llamado a obedecer a sus padres, pero no de una forma ciega tampoco, querido hijo. Pensemos por un momento cuando Daniel en el capítulo 3 está ya en Babilonia presos, y cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, levanta una estatua y dice que el que no adore esa estatua simplemente es echado al horno de fuego. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tomaron la determinación de no adorar la imagen, sino adorar lo que Dios adora. Y estos hombres obedecieron a Dios antes que a la autoridad humana, aún después, cuando hubo conflicto. Querido joven, usted está llamado a obedecer al Señor antes que a sus padres. Y eso no estoy hablando cuando tus padres te piden algo que va contrario a las Escrituras, porque si no, entonces pueden pensar, el pastor nos dijo que tenemos que desobedecer a nuestros padres. No, eso no es lo que estoy diciendo. Es si tus padres te piden algo que va contrario a las Escrituras. Queridos hijos, aunque tus padres sean imperfectos, aún así les obedeces. Porque mire que el mandamiento del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no dice hónralos si son cristianos. Eso no dice. O hónrales si se portan bien. Si tu padre y tu madre no se han portado lo mejor contigo, ellos también darán cuentas a Dios. Pero tú también darás cuentas a Dios si los honras o no los honras. ¿Sí vemos? Cuando nos corrigen,
¿Qué hacen, hijos? ¿Se enojan? ¿Se meten 2, 3 días en el cuarto? ¿Que ni me hablen, ni me miren, ni me toquen? ¿Acepta la corrección de tus padres? Cuando hay normas en tu casa, ¿las respetas? Porque tu padre es la cabeza del hogar. Cuando tu padre te dice a las 8, es a las 8. Hay normas en la casa, en el hogar. ¿Cómo ves las normas? ¿Como una carga o como una protección de tus padres hacia los hijos? ¿Cómo ves las normas? En los conflictos, cuando no te gusta algo, ¿qué haces? ¿Gritas? ¿Vociferas? ¿Y respetas? ¿Aún hasta levantas mano contra tus padres? El jueves o el viernes salió una noticia de 2 jóvenes, de 2 muchachas que llevaban a su madre, no sé para dónde la llevaban, para la casa posiblemente. Una la cogió y ¡pa!, a punta de cachetadas, y la otra creo que le dio puntapiés. Qué vergüenza, hermanos. Qué tristeza es ver situaciones como esas. El hijo creyente fue llamado a amar, a respetar, a honrar a sus padres, así no les guste la disciplina implementada en la casa. Usted va a crecer, querido joven, y usted también va a tener su familia, va a tener sus hijos, va a tener una casa y va a tener una familia por la cual también vas a responder. Hijos, respeten a sus padres. Y padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué? Porque la autoridad y la disciplina debe reflejar el carácter de Dios. Formen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Como conclusión, hermanos, la obediencia de los hijos a sus padres no es un tema secundario en la vida cristiana. La obediencia de los hijos a los padres es un reflejo directo del Evangelio en acción. ¿Por qué? Porque un hijo que obedece en el Señor está proclamando con su vida que Cristo reina en su corazón, que Cristo es el Señor de su vida. Y cuando usted obedece a sus padres, está reflejando el Evangelio. ¿Por qué? Porque en última instancia este pasaje apunta a Cristo. Él es el Hijo perfecto, obediente. Él obedeció hasta la muerte, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y por su obediencia, usted y yo, nosotros somos llamados a vivir también en obediencia. Hermanos, la obediencia perfecta, la obediencia de los hijos no es ningún asunto menor, porque igual fuimos llamados a imitar la obediencia de Cristo, aunque no podamos obedecer tal como Cristo nos llamó. Pero sí debemos seguir la directriz, debemos seguir la dirección, porque fuimos llamados a reflejar esa obediencia, no perfecta, claro está. Queridos hermanos, que nuestras familias sean esos pequeños reflejos del reino de Dios, donde los hijos obedecen a sus padres en el Señor, donde los padres crían en disciplina y en amonestación del Señor, y todo lo que hacen el esposo, la esposa y los hijos, todo lo hacen para la gloria de Dios. Queridos hermanos, esa es la manifestación del Evangelio. Hijos, amen, respeten, valoren a sus hijos, a sus padres, perdón. Hijos, ¿hace cuánto que no llamas a tus padres? ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Quién sabe, mi querido? De pronto los llames, y cuando los llames, de pronto ese padre no esté. Ámenlos, respétenlos y hónrelos, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, por tu misericordia, Señor. A ti te honramos, Señor. La palabra es tuya, Señor, y tu palabra, Señor, es verdad. Señor, oro especialmente, Señor, por los hijos, Señor. Aunque aquí hay muchos hermanos que ya tienen hijos, que son casados, pero también son padres, pero también son hijos. Señor, dale la fortaleza, la ayuda, y que ellos también puedan regocijarse, Señor, en amar, en honrar a sus padres, Dios de los cielos. Padre, esto no es por voluntad humana, Señor, sino es por diseño divino, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Todos debemos someternos en el Señor. El varón de Dios debe someterse a ti, Señor. La esposa debe someterse a su esposo. Y los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Gracias, porque así es como funciona la familia, Señor. Padre, ayuda a los hijos, Señor, que aún son desobedientes, Dios. Padre, y gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.